todos. Para mí es un placer y un honor estar hoy aquí en este webinar tradicional de la Sociedad Colombiana de Pediatría con este tema tan importante para todos que es titulado La importancia del diagnóstico temprano de la hipofosfatasia en pediatría. Mi nombre es Richard Vaquero Rodríguez, yo soy pediatra nefrólogo, miembro de la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica CONEPE y también miembro de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Y hoy les voy a hablar de este interesante tema y lo vamos a abordar hablando desde los desafíos del abordaje del metabolismo fosfocalcio en pediatría, lo que el pediatra realmente debería y tiene que saber. Entonces, en este momento procedo a compartir mi pantalla. Me cuentan, por favor, si en este momento la están viendo. Fernando, eso, gracias. Aquí entonces en este momento la estoy compartiendo. Me confirman si está bien el compartir de la pantalla. Sí, doctor, lo vemos perfecto. Muy bien. Tengo para esta charla el conflicto de interés de ser conferencista de Alexion AstraZeneca, que es el laboratorio que patrocina esta charla del día de hoy, pero quiero resaltar que el contenido total de esta charla está basado en la evidencia y busca como único objetivo hacer una sensibilización para el pediatra, que es el médico de atención primaria de todos nuestros niños en el país, del manejo de los pacientes con una alteración del metabolismo fosfocálcico desde la perspectiva de la hipofosfatasia. Entonces vamos a comenzar con el primer desafío. Y el primer desafío es que la hipofosfatasia, como estas otras dos enfermedades del metabolismo fosfocálcico, son unas enfermedades que tienen una baja prevalencia. Hacen parte del grupo de las enfermedades huérfanas que, como saben, tienen una prevalencia muy baja en el medio en general, pero tienen una característica muy común. Y es que son unas enfermedades graves, crónicas, debilitantes y potencialmente fatales. Aquí podemos ver en este cuadro la prevalencia de 3 de las enfermedades metabólicas del metabolismo focalcio más frecuentes, a pesar de su baja prevalencia, que podemos ver en nuestro medio. La primera es la osteogénesis imperfecta, que bajo esta prevalencia parece ser que fuese la más frecuente de estas 3. El raquitismo ligado al cromosoma X, que es la que le sigue en frecuencia por prevalencia, y la hipofosfatasia, que si bien aparentemente son pocos los casos que hay, estos casos hacen referencia solo a las formas graves de la enfermedad en Europa. Pero debemos recordar que esta enfermedad tiene una variabilidad fenotípica muy característica que la vamos a mencionar más adelante y probablemente debido al subregistro de estas y solamente manifestar o describirse las formas graves, vemos que la prevalencia de esta enfermedad es un poco baja. Estas enfermedades comparten manifestaciones clínicas comunes, como son las manifestaciones esqueléticas, donde hay característicamente una mala o inadecuada mineralización ósea, deformidades en extremidades inferiores e incluso fracturas patológicas, donde hay alteraciones del metabolismo del fósforo, calcio y de todos los componentes que regulan obviamente este importante metabolismo y además comparten algo también muy similar entre ellas, que es la talla baja. Entonces, como ven, enfermedades con diferentes tipos de origen, con diferentes prevalencias, comparten manifestaciones clínicas y es importante que podamos conocer cada una de estas. Es por eso entonces que les quiero hacer antes de continuar con esta presentación, preguntarles a los asistentes si ustedes saben qué es la hipofosfatasia. Vamos a tener, Fernando, 30 segundos para que nuestros asistentes puedan responder esta pregunta para poder continuar. Las dos opciones son sí o no, si sabe o no qué es la hipofosfatasia. Doctor, ya estoy mostrando los resultados. Perfecto. No, perfecto. Sondeos. Perfecto. Estamos en un 50-50 en que las personas sí saben que es hipofosfatasia y que no. Y me gusta mucho que hayan personas sensibilizadas. Sin embargo, las que no están sensibilizadas, vamos a mostrar durante el resto de la presentación algunos aspectos importantes clínicos de esto.
Muchas gracias, Fernando. Entonces, para aquellas personas que no saben qué es la hipofosfatasia, es importante que aprendan que la hipofosfatasia es una enfermedad rara, hereditaria del metabolismo calcio-fósforo, progresiva y sistémica, potencialmente fatal, que se caracteriza básicamente por una inadecuada mineralización ósea que es producida por una deficiencia de la fosfatasa alcalina no específica de tejido que juega un papel primordial en la mineralización ósea, como lo veremos más adelante. La fosfatasa alcalina es una enzima esencial para el proceso de mineralización ósea y también dental, y existen al menos 4 isoenzimas de la que se resalta que el 95% de la actividad sérica total de la fosfatasa alcalina depende de la fosfatasa alcalina no específica del tejidos, que es la involucrada en la fisiopatología de esta enfermedad. Habíamos mencionado inicialmente que la prevalencia de la hipofosfatasia pareciese ser baja en relación a las otras dos enfermedades del metabolismo fosfocalcio que también son enfermedades huérfanas, pero esto realmente puede variar en algunos países y regiones. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que en continentes como Europa se presenta en las formas graves una en cada 300.000 nacimientos, y en países como Japón pueden haber de una en 150.000 nacimientos, y a medida que probablemente nos vamos ubicando en alguna región especial del mapa mundi, podemos encontrar que esta prevalencia va incrementándose paulatinamente. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, en Canadá, una en 100.000 nacimientos, y la forma grave básicamente es la perinatal y la infantil. Pero existe en Canadá una población especial que son los menonitas canadienses, donde la prevalencia puede ser tan alta como en uno en 2.500 nacimientos, y es justamente porque estos menonitas canadienses son una población muy especial con unas actividades culturales y religiosas muy características, que emigraron hace mucho tiempo de Europa y Rusia y se instalaron en algunas zonas de América en general, América del Norte y también América del Sur, especialmente en Canadá, donde la prevalencia de esta enfermedad realmente es bastante alta. Se dice incluso que uno de cada 25 individuos menonitas canadienses son portadores de este gen defectuoso, y aquí podemos observar algunas de las características de estos pacientes de manera normal. Pero esta enfermedad, a pesar de que tenga una baja prevalencia en Colombia, gracias al registro de la plataforma CISPRO con el Civigila y con la colaboración de todos los profesionales de la salud a través del diligenciamiento adecuado de las fichas de reporte epidemiológico, tenemos en el país en este momento 36 casos de hipofosfatasia reportados hasta el 13 de marzo del 2022. Podemos observar que la gran mayoría, cerca del 84% de estos casos, se ubican en las edades pediátricas, por lo que probablemente muchos de los pediatras y médicos de atención primaria que atendemos obviamente la población infantil, podemos estar viendo estos pacientes y podemos estar de pronto no identificándolos porque desconocemos algunas características peculiares que ellos tienen y que mencionaremos más adelante. Observen que la gran mayoría de estos pacientes se ubican en las edades entre los 0 y los 4 años, donde se encuentran principalmente las formas perinatales graves. Los principales departamentos con los casos reportados en este registro del Civigila, encontramos el departamento de Santander y Atlántico con 5 casos cada uno, seguidos del departamento del Valle del Cauca, Boyacá y Bogotá con 3 casos cada uno. Por sexo, la distribución está un poco más inclinada hacia un predominio más en el sexo masculino, y cerca del 60% de estos pacientes hacen parte del régimen contributivo. El segundo desafío que tenemos en estos pacientes es justamente el espectro clínico variable. Y aquí podemos observar en esta tabla que esta enfermedad tiene diferentes formas clínicas de presentarse. Y aunque la forma grave es la forma perinatal e infantil, que fue la que describimos inicialmente con una prevalencia de cerca de 1 en 300.000 nacimientos en algunas regiones del mundo, podemos encontrar que en general estos pacientes pueden fallecer durante los primeros meses de vida, justamente por el compromiso importante que pueden tener a nivel perinatal de la parte respiratoria, porque al no desarrollarse o no tener una adecuada mineralización ósea, la caja torácica no se puede desarrollar adecuadamente, evitando o no permitiendo una adecuada ventilación o mecánica pulmonar adecuada, haciendo que estos pacientes tengan graves trastornos respiratorios en edades muy tempranas de la vida, así como también la presentación a través de convulsiones dependientes de vitamina B6, como lo mencionaremos más adelante en la fisiopatología.
La forma juvenil, que se presenta entre los 6 meses y los 18 y los 18 años de edad, generalmente tiene unas características importantes, y es que los pacientes empiezan a presentar una pérdida prematura de los dientes, además de los cambios característicos a nivel óseo y esquelético de raquitismo, muy similar al raquitismo que se puede presentar en cualquiera de las otras condiciones, como el raquitismo XLH y el raquitismo carencial, donde hay unas características óseas propias de esta patología. Pero miren que también pueden haber formas en el adulto después de los 18 años, o simplemente una forma de hipofosfatasia que se localiza solamente a nivel dental, en la que hay una pérdida prematura de los dientes de decidua o los dientes permanentes de estos pacientes, y esto obviamente genera que la enfermedad no tenga manifestaciones clínicas, por así decirlo, uniformes, de acuerdo obviamente al grupo etario al que se encuentre esta enfermedad. Y esto básicamente se debe a que la enfermedad tiene dos patrones de herencia diferentes. Por un lado, está la herencia autosómica dominante, donde un padre portador de la enfermedad, afectado por la enfermedad, transmitirá el gen afectado a la mitad de todo su progenie. Mientras que en un patrón recesivo, cada uno de los padres es portador del gen afectado y tiene hasta un 25% en cada uno de los embarazos que pudiesen eventualmente tener esta familia de tener un hijo afectado. Las formas autosómicas dominantes característicamente presentan el fenotipo de la forma de la hipofosfatasia del adulto o de la odonto hipofosfatasia, mientras que las formas autosómicas recesivas son característicamente predominante de los pacientes con formas de la infancia, perinatales o formas juveniles que se presentan en la edad pediátrica y son las que con mayor frecuencia vamos a presentar en nuestra práctica diaria. Esta mutación que ocurre en este gen ALPL es justamente el gen que codifica o que está alterado y que codifica la ausencia o defecto en la fosfatasa alcalina no específica de tejido responsable de la fisiopatología de la enfermedad. Y aquí podemos encontrar en esta interesante diapositiva la fisiopatología de la hipofosfatasia específicamente a nivel óseo. Y quiero que se concentren en esta fotografía donde podemos encontrar que la fosfatasa alcalina no específica de tejido se encuentra en la membrana de los osteoblastos. Y en la membrana de los osteoblastos normalmente sale del interior de la célula el pirofosfato, que es desfosforilado en fósforo inorgánico y que junto al calcio van a formar los cristales de hidroxiapatita responsables de la mineralización ósea adecuada. Resulta y pasa que cuando hay una ausencia o defecto de esta fosfatasa alcalina no específica de tejido, va a haber un aumento de este pirofosfato inorgánico, y este aumento del pirofosfato inorgánico justamente va a inhibir esa formación de esos cristales de hidroxiapatita y es el responsable de la falta de mineralización ósea adecuada, del aumento del calcio y del fósforo, aunque en algunos casos se ha descrito también que puede estar dentro de valores normales, pero es responsable básicamente de la salud ósea inadecuada que estos pacientes tienen y por ende las manifestaciones que describiremos más adelante. También habíamos hablado en las manifestaciones, sobre todo en las manifestaciones perinatales, de cuadros de convulsiones dependientes de vitamina B6. Y esto básicamente se da porque a nivel del sistema nervioso central también vamos a encontrar a nivel de la membrana la fosfatasa alcalina no específica de tejido. Y básicamente ella lo que va a hacer es que va a desfosforilar el piridoxal 5-fosfato para poder transformarlo en piridoxal. Este piridoxal es permeable a la membrana hematoencefálica y puede atravesar básicamente esta membrana celular para poder ingresar al sistema nervioso central y poder nuevamente fosforilarse para generar nuevamente ese piridoxal 5-fosfato que no es capaz por sí solo de atravesar la membrana celular. Este piridoxal 5-fosfato es el responsable de la síntesis de neurotransmisores importantes como el ácido GABA-aminobutírico, la dopamina y la serotonina, y su ausencia hace que los pacientes obviamente presenten importantes convulsiones refractarias al manejo tradicional que se usan con los antiepilépticos, y por eso estos pacientes dependen básicamente de la vitamina B6 para poder corregir este efecto que genera obviamente estas manifestaciones a nivel del sistema nervioso central en las formas perinatales. Entonces,
Con esto básicamente resumimos la fisiopatología de la hipofosfatasia. Por un lado, aumento de ese sustrato que se incrementa al estar ausente esa fosfatasa alcalina no específica de tejido, que es el pirofosfato inorgánico, generando una alteración en la mineralización ósea. Y por el otro lado, el aumento del piridoxal 5-fosfato, que no es capaz, obviamente, por sí solo de atravesar la membrana y generar la deficiencia de esos neurotransmisores claves para la adecuada funcionamiento a nivel del sistema nervioso central responsable de las convulsiones que estos pacientes tienen. Esto explica obviamente las manifestaciones neurológicas y musculoesqueléticas que estos pacientes puedan tener asociados justamente a esta alteración bioquímica de la baja actividad o la actividad alterada de la fosfatasa alcalina. El tercer desafío entonces que tenemos con estos pacientes es que cómo vamos a hacer el diagnóstico. Como ustedes vieron anteriormente, teníamos una serie de formas fenotípicas muy diversas por edades y presentaciones que estos pacientes pudiesen tener, pero nos vamos a centrar básicamente en tres manifestaciones importantes que los pacientes con hipofosfatasia tienen y que comparten con muchas otras enfermedades como las que mencionamos al principio. Por un lado están las manifestaciones esqueléticas, a resaltar la hipomineralización, las deformidades raquíticas como el genu varu, el dolor óseo, las fracturas sin un trauma claramente de alto impacto o importante, la craneosinostosis o la talla baja, que es algo también muy común que podemos tener en nuestra consulta de pediatría. Por otro lado, las manifestaciones musculares, las mialgias, la debilidad muscular, la marcha nadiante o la marcha de pato, que también se puede ver en otras patologías neuromusculares, y la importante limitación funcional que estos pacientes tienen. Y por el otro, la pérdida prematura de los dientes de decidua o la erupción dental tardía o caries graves y frecuentes. Como ven, la presencia de al menos cualquiera de estos síntomas asociados a alguna de las manifestaciones, ya sea respiratorias, como por ejemplo la insuficiencia respiratoria por un desarrollo inadecuado de la caja torácica, o las convulsiones desde la parte neurológica, o las artralgias desde lo reumatológico, o las renales, como la hipercalciuria y la nefrocalcinosis, o los metabólicos como la hiperfosfatemia o la hipercalcemia, o alteraciones como la falla de Medro, básicamente hacen que nosotros debamos pensar en la posibilidad de este diagnóstico. Como pueden darse cuenta, existe un sinnúmero de manifestaciones clínicas que estos pacientes pudiesen tener y eso a veces hace que estos pacientes no se puedan identificar tempranamente. Es por eso que hoy vamos a hacer énfasis en tres de estas manifestaciones clínicas que mencionamos anteriormente para que ustedes se lleven unas pistas diagnósticas importantes que puedan obviamente poner en práctica en su práctica diaria, valga la redundancia, para que puedan obviamente hacer un enfoque desde el punto de vista metabolismo fosfocalcio en la alteración de estos pacientes y que permita obviamente que podamos pensar en la posibilidad de tener un diagnóstico de una patología de estas. Es por eso que en estos próximos 30 segundos vuelvo a hacerles esta pregunta. ¿Cuándo consideríamos hablar inicialmente de las fracturas en los niños? ¿Cuándo consideran ustedes que una fractura es clínicamente significativa en pediatría? Vamos a dar 30 segundos, Fernando, para que nuestros asistentes puedan votar sobre esta pregunta que se plantea. Por favor. Perfecto. Ha votado ya el 50% al menos de los asistentes y la gran mayoría votaron por la opción B, donde mencionaban que más de una fractura de huesos largos antes de los 10 años es significativa. Y aunque ustedes puede que de pronto dentro de las respuestas del algoritmo de respuestas que ustedes ven ahí, saben que probablemente las fracturas sí se presentan entre un 40 y un 50% frecuentemente en la población pediátrica, es una fractura significativa bajo estas premisas que colocamos en esta pregunta, tener al menos 2 o más fracturas de huesos largos antes de los 10 años en todos los pacientes en edad pediátrica para tenerlo muy presente. Ya hemos mencionado que cerca de la mitad de los niños al menos van a presentar al menos una única fractura en su vida y que al menos
antes de llegar a la etapa adulta, al menos el 25% de los niños, una cuarta parte de los pacientes van a tener al menos más de una fractura antes de la edad adulta. Sin embargo, estas son las tres condiciones importantes a tener en cuenta cuando nos enfrentamos a un paciente que presenta fracturas patológicas recurrentes, que claramente nos está mencionando que nuestro paciente tiene una alteración o una fragilidad ósea que lo predispone a tener fracturas repetidas. Y esto realmente en pediatría no es normal. Y puede esto ser una bandera roja importante para sospechar esta enfermedad. Entonces, un paciente que presente una fractura o más vertebral por compresión es una fractura que claramente tiene un significado clínico patológico en los pacientes pediátricos. Tener dos o más de huesos largos, ya lo mencionamos anteriormente, fémur, tibia, peroné, cúbito, radio, húmero, también es considerada una fractura clínicamente significativa en la población pediátrica. O tener al menos tres o más fracturas de los huesos largos antes de los 19 años, por fracturas, ojo con esto, de bajo impacto. Es decir, un trauma que parece un trauma menor que no explicaría una fractura de un hueso largo que claramente requiere una fractura de alto, un golpe o un trauma de alto impacto para poderse generar, son signos que ustedes deben llevarse a casa y que los debe hacer pensar que definitivamente aquí algo no está cuajando, algo no está bien, y eso obviamente nos puede hacer pensar en la posibilidad de una hipofosfatasia. Vamos entonces a tocar otro tema importante y es algo que nosotros vemos en nuestra práctica diaria y tiene que ver con el tema de los dientes de decidua. Si bien obviamente sabemos que existen odontopediatras y odontólogos que normalmente evalúan la salud dental de estos pacientes, en nuestra práctica diaria nosotros también vemos cómo los pacientes hacen tanto la erupción de sus dientes de decidua normal como el recambio de dientes de decidua de manera rutinaria. Es por eso, Fernando, que vamos a preguntar en estos próximos 30 segundos a nuestros asistentes a qué edad inicia el recambio de los dientes de decidua en los pacientes en edad pediátrica. Las opciones son a los 2 años, a los 4 años o a los 6 años. Tenemos 30 segundos para responderla. Muy bien, la respuesta correcta es a los 6 años y el 83% de los asistentes han votado por esa respuesta y es la respuesta correcta. Antes de los 6 años, antes de los 6 años, a los 6 años, perdón, es donde normalmente inicia el recambio de los dientes de decidua en la población pediátrica. Antes de esta edad, se pudiese considerar un recambio dentario prematuro y es otra de las formas en las que podemos sospechar la hipofosfatasia. Pero les voy a dar una pista importante para que tengan en cuenta justamente cuando evalúen los dientes que se están haciendo el recambio en los pacientes. Y quiero que se concentren principalmente en esta fotografía que ustedes observan acá. Esta es una fotografía de un diente incisivo cuya raíz está completamente intacta. Es decir, no es una raíz, no es la manera como normalmente los pacientes pediátricos tienen que hacer un recambio de sus dientes de decidua de manera normal, como sí se ve normalmente en esta fotografía que estamos señalando a mano derecha. Observen que normalmente, y eso digamos pasa en la práctica diaria cuando nuestros hijos hablan del ratón Pérez o de la de los dientes, que ponen el dientecito debajo de la almohada. Esta es la manera correcta, o por lo menos la manera correcta como debe hacerse el recambio de los dientes de decidua y no así, con esa raíz intacta. Esa raíz intacta claramente nos está demostrando que este paciente está teniendo una alteración importante en ese cemento radicular, el cual está generando obviamente que esta raíz no se reabsorba de manera adecuada y esta raíz intacta es altamente sugestiva de un paciente con hipofosfatasia y puede ser una de las manifestaciones, no solamente de los pacientes con una hipofosfatasia juvenil, que se presenta después de los 6 meses de edad hasta los 18 años de edad, sino también a los pacientes que solo tienen una odontohipofosfatasia, donde solamente las manifestaciones están localizadas a nivel dental. Esto también es importante tenerlo en cuenta porque algunos pacientes adultos pudiesen tener una pérdida atraumática de los dientes, también con esta misma característica y obviamente ante la evidencia de esta raíz intacta, debemos pensar que definitivamente hay una alteración en la salud dental ósea de estos pacientes que claramente puede hacernos sospechar una hipofosfatasia. Ahora les vuelvo a preguntar, ¿cuáles son esos primeros dientes de decidua que normalmente se mudan cuando inicia obviamente el recambio de estos dientes en la población pediátrica? Tenemos 30 segundos nuevamente para poder votar entre estas opciones que tenemos acá. La A,
son los incisivos centrales, B, los caninos y C, los molares. Excelente. Ha votado ya la gran mayoría de nuestros asistentes y la respuesta correcta, que fue votada con un 92%, son los incisivos centrales, que es definitivamente la respuesta correcta. Y es otra pista importante para ustedes en su práctica diaria, porque aquellos pacientes que probablemente empiezan a mudar cualquiera de los otros dientes, con además inician con mudando los dientes cualquiera de los otros antes de la edad de los 6 años, probablemente son pacientes en los que también se deben prender los signos de banderas rojas para pensar en esta patología como una opción importante de diagnóstico. Ahora vamos a entrar en una parte importante y tiene que ver con el tema de la nefrocalcinosis o la urolitiasis. Quiero hacer un énfasis importante en este porque habíamos hablado durante las manifestaciones clínicas de los pacientes con hipofosfatasia del tema de la talla baja. Y un tema que vemos con frecuencia en la práctica diaria es que pensamos que un paciente con talla baja y nefrocalcinosis pues pueda tener una cirrosis tubular renal distal. Y es cierto, sí la pudiese eventualmente tener y obviamente tenemos que indagar y hacer una búsqueda con las pruebas de diagnóstico y la clínica del paciente de esta posibilidad. Pero resulta y pasa que los pacientes con hipofosfatasia también pudiesen tener talla baja y nefrocalcinosis como manifestaciones clínicas de esta patología. Y aquí quiero hacer un énfasis en estas tres definiciones de nefrocalcinosis, nefrolitiasis, urolitiasis, porque definitivamente no es lo mismo. La nefrocalcinosis claramente es un depósito de sales de calcio que pueden estar específicamente a nivel de la médula renal. Y aquí podemos ver esta imagen de la ultrasonografía de un paciente con nefrocalcinosis, donde vemos esta imagen ecogénica a nivel de las médulas renales, que claramente nos está indicando que este paciente tiene una nefrocalcinosis medular severa en un grado 3. Pero lo confundimos a veces con la presencia de urolitiasis, y la urolitiasis está ocurriendo específicamente a nivel del sistema colector, es decir, yo puedo tener un cálculo a nivel de los cálices centrales, periféricos, pelvis renal, ureteres o vejiga, pero nunca a nivel de la médula renal. Y es importante que diferenciemos estas dos condiciones porque no son, por así decirlo, equivalentes desde el punto de vista de definiciones, y aquí lo mencionamos claramente. Una nefrocalcinosis se ve así, y aquí les quiero mostrar esta flor parecida al girasol, básicamente, donde vemos claramente la manifestación ultrasonográfica de la nefrocalcinosis, ese depósito de esa sal de calcio alrededor de toda la pirámide o la médula renal, que es característica, obviamente, de la nefrocalcinosis y que nos prende inmediatamente las alarmas cuando lo asociamos con talla baja, con la posibilidad de una acidosis tubular renal. Aquí vemos una cantidad de causas posibles de las etiologías de la nefrocalcinosis, donde debemos resaltar que las tres primeras causas de nefrocalcinosis son la acidosis tubular renal distal, el riñón en esponja y el hiperparatiroidismo, pero obviamente existen un sinnúmero importante de causas de nefrocalcinosis, como lo que se ve en este gráfico que estamos viendo acá. La nefrocalcinosis va a tener etiologías de causas genéticas como de causas secundarias. Y dentro de las causas genéticas, pues vamos a encontrar también la nefrocalcinosis asociada a la hipofosfatasia, que es la enfermedad que estamos hablando el día de hoy. Aquí vemos también la clasificación de la nefrocalcinosis. Es importante tener en cuenta que iniciando el borde de la médula renal y a medida que esta nefrocalcinosis se va depositando hasta que llega al centro, pues es donde van incrementándose los grados. Es decir, es desde la parte externa de la médula hasta el centro, va aumentando el grado de nefrocalcinosis, y aquí podemos ver ya en el grado 3, por así decirlo, el 100% de la médula renal completamente comprometida. Y una manera como podemos clasificar la nefrocalcinosis es a través de la clasificación basado en la presencia de hipercalciuria y de normocalcemia o de hipercalcemia, y por eso nosotros pedimos en los pacientes la medición del calcio y creatinina en orina ocasional, así como también la medición del calcio en sangre. Y aquí podemos encontrar la manera como se puede clasificar basado en los indicadores que observan en la parte superior, haciendo énfasis que los pacientes con hipofosfatasia como manifestación renal de nefrocalcinosis van a tener una nefrocalcinosis hipercalciúrica, es decir, hay un calcio en orina aumentado, y además es una nefrocalcinosis hipercalcémica porque vamos a encontrar un calcio sérico elevado. Quiero preguntarles en este momento a ustedes
¿qué porcentaje creen de los pacientes que tienen nefrocalcinosis que presentan hipofosfatasia? ¿Qué porcentaje de los pacientes con hipofosfatasia, perdón, presentan nefrocalcinosis? Vamos a tener 30 segundos nuevamente para responder esta pregunta, para que Fernando me voy a colaborar nuevamente con la pregunta para que nuestros asistentes puedan obviamente votar. Muy bien, Fernando, ha votado cerca del 90% de nuestros asistentes ya, y podemos encontrar que hay una inclinación hacia la gran mayoría de los votos, hacia un rango entre el 30 y el 50%, y la respuesta correcta es realmente el 50%. Cerca de la mitad de los pacientes con nefrocalcinosis, con hipofosfatasia, van a presentar nefrocalcinosis. Muchas gracias, Fernando. Y aquí lo podemos ver en esta tabla, donde podemos encontrar en esta descripción que se hizo por un periodo de tiempo cercano a 12 años de seguimiento de los pacientes con hipofosfatasia de infantil y perinatal, que se evaluaron obviamente diversos signos y síntomas o complicaciones asociadas a las manifestaciones de la enfermedad. Y podemos encontrar que del promedio total de los pacientes, cerca del 52% de los pacientes presentaron nefrocarcinosis como manifestación renal de la hipofosfatasia, y por eso hace importante que cuando tengamos también la posibilidad de tener un paciente o enfrentarnos a un paciente con nefrocalcinosis, pensemos en la posibilidad de pensar en evaluar también el metabolismo fosfocalcio basado no solamente en la clasificación que tenemos que hacer de la nefrocalcinosis para poder definir obviamente la posibilidad etiológica, sino también para que podamos descartar esta enfermedad. Además, resaltemos que cerca del 72% de los pacientes van a tener hipercalciuria y además un calcio sérico elevado, lo cual obviamente se correlaciona con lo que mencionamos inicialmente, que se trataba de una nefrocalcinosis hipercalcémica e hipercalciúrica. Ahora, vamos a resumir un poco las manifestaciones renales de la hipofosfatasia, y la quiero resumir en esta diapositiva, donde podemos encontrar que los pacientes con hipofosfatasia van a tener básicamente desde las manifestaciones metabólicas: hipercalcemia, hipercalciuria, hiperfosfatemia, y que esto obviamente va a hacer que el paciente presente, por esta elevación importante del calcio, tanto en orina como en sangre, la presencia de nefrocalcinosis, que crónicamente puede presentar más adelante daño renal asociado a la fibrosis a nivel del sistema túbulo intersticial renal. Un tema muy importante que nos encontramos en el diagnóstico de los pacientes con hipofosfatasia, sin duda alguna, continúa siendo la manera como hacemos el diagnóstico. Y ya lo vimos anteriormente. Ya vimos que existen muchas manifestaciones clínicas, muchas manifestaciones que comparten con muchas enfermedades, pero hay una hoja de ruta, y aquí quiero presentarles algunos de los algoritmos encontrados en la literatura para poder hacer el diagnóstico de esto. Y es un mensaje importante para llevar a casa. Entonces, habíamos hablado de esas manifestaciones clínicas importantes desde el punto de vista esquelético, muscular, dental o cualquiera de los otros sistemas que habíamos mencionado anteriormente. Un paciente con cualquiera de estas manifestaciones debe hacerse el análisis de la fosfatasa alcalina en sangre, que es la que normalmente tenemos disponible en nuestro medio y que hoy la podemos solicitar porque está incluida en el plan de beneficios en salud. Tener una actividad de la fosfatasa alcalina disminuido y al menos uno del primer grupo de manifestaciones clínicas más el segundo grupo de manifestaciones clínicas automáticamente nos hace el diagnóstico de hipofosfatasia. Y aunque nos podríamos eventualmente apoyar de la medición de otros sustratos, como por ejemplo la medición de la vitamina B6 o la fosfaetanolamina a nivel urinario, o incluso la prueba genética, hoy por lineamientos del ministerio y basado en la mesa de enfermedades huérfanas, donde se sientan hoy las sociedades científicas, el ministerio y la asociación de pacientes, están definidos unos lineamientos para hacer las pruebas de diagnóstico de las enfermedades huérfanas, y dentro de la hipofosfatasia tener el criterio clínico, que es básicamente unir uno de estos criterios con estos, más la actividad de la fosfatasa alcalina alterada, nos hace el diagnóstico de la hipofosfatasia. Sin embargo, estamos muy asociados también a que estos pacientes deba hacerse el estudio genético para poder determinar no solamente el tipo de herencia que el paciente tiene, ya sea autosómico dominante o recesivo, sino que además esto nos permite hacer
una consejería genética a la familia por obviamente el riesgo de tener una enfermedad hereditaria o genética que va a requerir obviamente un acompañamiento y un asesoramiento genético. Sin embargo, muchas veces los análisis de las alteraciones del gen de la ALPL puede obviamente no mostrarnos las alteraciones a nivel genético, ya sea porque requieren o hay alteraciones genéticas que son de amplias, muchas de lesiones y requieren algunas secuenciaciones genéticas especiales como las secuenciaciones de MLP o algunas secuenciaciones que hoy en día no están identificadas en algunos exones o intrones y esto puede hacer que el estudio genético salga negativo. Sin embargo, tener un estudio genético negativo no implica que no tengamos la posibilidad de tener el diagnóstico de la hipofosfatasia basado justamente en los criterios definidos por los criterios clínicos o los niveles alterados de fosfatasa alcalina. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. En Colombia no tenemos la posibilidad de medir la fosfatanolamina urinaria o la vitamina B6, pero sé que recientemente esta medición de vitamina B6 ha sido incluida en el plan de beneficios en salud y en esos pacientes en edad pediátrica, sobre todo los que presenten en la forma perinatal y que probablemente lo pueden ver muy probablemente en los servicios de neonatología, pacientes con convulsiones importantes y que probablemente tengan algunas alteraciones a nivel esquelético, consideren obviamente el uso de la vitamina B6 como un ayudante en la terapia para el manejo obviamente de las convulsiones, pero piensen en esta posibilidad diagnóstica porque obviamente existe hoy en día un tratamiento que se puede dar oportunamente a estos pacientes y mejorar la calidad de vida. Ahora bien, se dieron cuenta que en el algoritmo diagnóstico habíamos mencionado los niveles de fosfatasa alcalina en niños y que obviamente estos junto con la clínica son claves para hacer un diagnóstico importante de la enfermedad. Quiero preguntarles a ustedes en estos 30 segundos si ustedes para la interpretación de la fosfatasa alcalina normalmente realizan el ajuste para la edad y el sexo en los pacientes en la población pediátrica en los próximos 30 segundos. Perfecto. El 80% de las personas que nos están escuchando y viendo este webinar hacen esta interpretación de la fosfatasa alcalina en niños basada justamente en la edad y género. Y esto es probablemente una de las diapositivas más importantes que les voy a mostrar el día de hoy en la presentación para que de pronto se lleven el pantallazo de esta para que la puedan poner en práctica. Y es que en pediatría los valores del metabolismo mineral óseo, específicamente para calcio, fósforo y fosfatasa alcalina, van a tener unas interpretaciones según la edad y específicamente fosfatasa alcalina para el sexo adicional. Aquí podemos observar que según la edad de los pacientes van a haber unos valores de referencia para calcio y para fósforo y también, además de la edad, por sexo para fosfatasa alcalina. Y quiero que se lleven este mensaje porque desafortunadamente lo que vemos en la práctica diaria es que los laboratorios que nos reportan muestran un valor de referencia de fosfatasa alcalina que es el valor de referencia de los adultos. Y por eso cuando tenemos valores de referencia bajos, como por ejemplo un niño de un año que tenga un valor de fosfatasa alcalina de menos de 134, pongamos, no sé, 80, 90 o hasta 100, el valor de referencia que van a encontrar ustedes dentro de los rangos del laboratorio van a estar entre 59 y 365, que aparentemente es normal porque es un valor de referencia de adultos, por poner un ejemplo. Entonces no estamos interpretando de manera correcta la fosfatasa alcalina y los invito a que guarden esta fotografía en favoritos en su celular para que la puedan poner en práctica cuando estén evaluando estos exámenes en los pacientes pediátricos. Además, traigo la de fósforo y calcio porque acuérdense que dentro de los diagnósticos diferenciales está el raquitismo y en el raquitismo normalmente puede haber hipofosfatemia e hipocalcemia dependiendo de los pacientes que puedan tener o un raquitismo carencial o un raquitismo hipofosfatémico. Recordando además que los pacientes con una hipofosfatasia van a tener hipercalcemia e hiperfosfatemia, que lo diferencia claramente de los pacientes que tienen un raquitismo. Entonces, por favor, los que no han tomado la fotografía, esta es la oportunidad que tienen para poderse llevar este recuerdo a casa para que lo pongan en práctica en su vida diaria y evaluando estos pacientes. Y el otro dato importante, y lo habíamos mencionado anteriormente cuando hablamos de la nefrocalcinosis, es el tema de la hipercalciuria. Y es una pregunta también que nos hacen mucho en la práctica diaria y es cómo interpretar el calcio en orina
en los pacientes pediátricos. Y aquí podemos encontrar también que según la edad, hay unos rangos de referencia para decir que un paciente tiene hipercalciuria o no la tiene. Y aquí podemos ver que los pacientes menores de 6 meses, la medición del calcio en orina ocasional dividido sobre la creatinina en orina ocasional va a tener un rango de normalidad hasta 0,8. Es decir, que valores por encima de 0,8 son valores que nos están sugiriendo hipercalciuria, y así en cada uno de estos grupos de edad, siendo el rango de 0,2 hacia arriba el corte de anormalidad para los pacientes por encima de los 2 años. Esto en la medición del calcio y creatinina en orina ocasional, un estudio incluido en el plan de beneficios en salud y que nos permite hacer una clasificación de la posible etiología de la nefrocarcinosis, como lo mencionamos cuando hablamos específicamente de este síntoma. La otra forma es midiendo el calcio en orina de 24 horas, pero lo hacemos obviamente en pacientes que son continentes, que tienen un control adecuado de esfínteres, porque obviamente va a requerir la medición de la orina de 24 horas, cuyo corte de referencia normal es tenerlo menor a 4 miligramos por kilo por día. Esta es otra de las fotografías importantes que ustedes tienen que llevarse a casa el día de hoy para que puedan ponerla en práctica cuando hagan la interpretación de estos estudios y también los pueda orientar como un apoyo diagnóstico adicional para el diagnóstico de esta patología. Muy bien. Vamos a hacer nuevamente una pregunta porque claramente estamos viendo que definitivamente nos toca hacer una evaluación completa del metabolismo mineral óseo y ya hemos hablado como de algunas pistas sobre el abordaje de estos pacientes. Es por eso que quiero preguntarles en la evaluación del metabolismo mineral óseo en los pacientes en edad pediátrica, ¿cuál de los siguientes estudios creen ustedes que son importantes considerar realizar en estos pacientes? Tenemos 30 segundos, Fernando, nuevamente para poder hacer este sondeo, que creo que es el último. Podemos habilitar, Fernando, si quieres la votación. Ya podemos votar. Perfecto, el 95% de nuestros asistentes han votado por la opción C, la evaluación del calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, paratormona y vitamina 25 hidroxivitamina D. Esto es importante porque claramente estos son los exámenes que nos van a ayudar a hacer una evaluación objetiva del metabolismo mineral óseo, aparte obviamente de la clínica de nuestros pacientes. Y obviamente esto además nos va a permitir que podamos hacer una diferenciación de las enfermedades que normalmente pueden parecerse en sus presentaciones clínicas a una hipofosfatasia, como el raquitismo nutricional, el raquitismo hipofosfatémico o la osteogénesis imperfecta que hablamos al principio. Observen de manera importante que dentro de este arsenal de exámenes que mencionamos, todos ellos incluidos en el plan de beneficios en salud, encontramos algunas particularidades importantísimas que no podemos dejar pasar, que nos permiten claramente diferenciar la hipofosfatasia de todas las otras 3 patologías que están acá. Y es que es la única enfermedad de todas las que están acá que alteran el metabolismo mineral óseo en la que la fosfatasa alcalina claramente está disminuida. En todas las demás condiciones, ustedes van a ver que la fosfatasa alcalina o está aumentada o está completamente normal. Y además, tiene otra particularidad, y es que el calcio y el fósforo puede estar o elevado o normal. Ya mencionamos por qué en las interpretaciones, en las diapositivas anteriores. Miren que en todas las anteriores posiblemente o puede estar bajo o puede estar normal, dependiendo obviamente de la causa. Y además es la única también en la que la paratormona puede estar baja o puede estar normal, a diferencia de las otras condiciones en las que normalmente esta puede estar antes alterada, sobre todo en los pacientes con raquitismo. Estos aspectos importantes que ustedes observan acá permite que nosotros podamos hacer una diferenciación clínica de estas patologías que, como mencionamos inicialmente, comparten manifestaciones clínicas, pero que a través de esos estudios incluidos en el plan de beneficios en salud podemos hacer un abordaje y un diagnóstico diferencial adecuado que nos permita obviamente diagnosticarla de manera oportuna y hacer un tratamiento. Y este, sin duda alguna, es el sexto desafío. ¿Cómo podemos diferenciar estas enfermedades que comparten síntomas con hipofosfatasia?
Esta diapositiva también es muy importante para ustedes, para que puedan obviamente tener esta diferenciación en su práctica diaria. Sin embargo, tenemos que recordar también que existen condiciones, situaciones clínicas que pueden obviamente alterar o bajar la fosfatasa alcalina. Y hay situaciones como, por ejemplo, una fosforilación en la que persistentemente está baja. Quiero resaltar la hipofosfatasia porque realmente las otras dos condiciones son bastante poco frecuentes en nuestro medio, pero también, por ejemplo, algunas que pueden estar temporalmente bajas y obliga probablemente a que analicemos el contexto clínico del paciente y hagamos un seguimiento a esta fosfatasa alcalina, como por ejemplo los pacientes que tienen hipotiroidismo o los pacientes que tienen, por ejemplo, una intoxicación por vitamina D o deficiencias nutricionales por vitamina D o uso, por ejemplo, de corticosteroides que en pediatría puede ser una condición importante en algunas pacientes, por ejemplo, con asma o con algunas patologías que dependan de esteroides, como por ejemplo el síndrome nefrótico, el lupus, etcétera. O situaciones en las que está severamente baja, pero que obviamente resuelta la situación, esta fosfatasa alcalina debe normalizarse, como por ejemplo cirugías o traumas grandes, o por ejemplo los pacientes que tienen septicemias importantes o fallas multiorgánicas. En estos pacientes obviamente es importante analizar el contexto clínico, probablemente hacer un interrogatorio dirigido hacia la salud ósea, la erupción dentaria, el tema de fracturas, nefrocalcinosis o evaluar algunos otros marcadores como el calcio, el fósforo o todo el metabolismo fosfocalcio y hacer un seguimiento de la fosfatasa alcalina porque definitivamente al resolverse la situación, esta debe normalizarse de manera normal, a diferencia de lo que ocurre en los pacientes que tienen una hipofosfatasia. El séptimo desafío es este y es la notificación de la enfermedad al Civigila. Si yo tengo un paciente con una enfermedad huérfana y obviamente el ejemplo de la hipofosfatasia, debemos como médicos notificarlas al sistema de vigilancia epidemiológica porque es un evento centinela importante, es un evento de salud pública. Y nuestra responsabilidad es notificarla. Es la manera como podemos visibilizar esas enfermedades huérfanas y podemos ayudar a estos pacientes a acceder a una terapia. Más aún en esta patología, donde claramente es importante que esté registrado en el registro de notificación de las enfermedades huérfanas para poder acceder, si cumple los criterios clínicos, para acceder a la terapia biológica que hoy en día la tenemos a través de la plataforma MIPRES en el sistema de salud colombiano para poder dar o brindar un beneficio a estos pacientes. Entonces no se nos puede olvidar la notificación que normalmente la podemos hacer en nuestras instituciones a través del apoyo de los programas de epidemiología que cada una de las instituciones tienen o si tenemos una consulta privada, donde sé que obviamente en pediatría lo hacemos rutinariamente, debemos también hacerlo de manera individual justamente a las secretarías de salud locales. El octavo desafío es el tratamiento. Ya obviamente habiendo hecho el recorrido del diagnóstico de la patología, habiendo hecho como todo ese análisis de la fosfatasa alcalina, todas las situaciones clínicas que teníamos que diferenciar, el análisis del metabolismo fosfocalcio y tener claro que nuestro paciente definitivamente tiene una hipofosfatasia, nos queda claro que definitivamente hay que analizar el contexto clínico del paciente, porque hoy en día en Colombia tenemos disponible la fosfatasa alfa o Strensiq, con su nombre comercial, que es la terapia de reemplazo enzimático que trata básicamente la causa subyacente de la hipofosfatasia y es el reemplazo de esa fosfatasa alcalina no específica de tejido que está generando una alteración en el metabolismo mineral óseo y también generando las manifestaciones neurológicas en el caso de la forma perinatal o infantil. Esta medicación está incluida hoy a través de la plataforma MIPRES para todos los pacientes menores de 12 años con las presentaciones graves de la enfermedad, que es la forma perinatal o de la infancia o juvenil, donde claramente el paciente está con un compromiso importante de su vida y debe ser utilizada en este grupo de pacientes. Aquí podemos observar claramente el mecanismo de acción de la fosfatasa alfa, donde podemos observar que básicamente lo que ella va a hacer es reemplazar esa fosfatasa alcalina no específica de tejido que está ausente, deficiente o inadecuadamente insuficiente para poder obviamente generar la desfosforilación del pirofosfato inorgánico para que obviamente junto el calcio y el fosfato inorgánico puedan formar los cristales de hidroxiapatita y favorecer a través de esta forma la mineralización ósea adecuada. Esto a nivel de la membrana del osteoblasto, como lo mencionamos al principio en la etapa fisiopatológica. ¿Por qué es importante que podamos hacer un diagnóstico adecuado de la hipofosfatasia? Pues sencillamente porque claramente está demostrado en diferentes estudios
que los pacientes con afosfatasa alfa, con el tratamiento, con la terapia enzimática, tienen un beneficio o una supervivencia mucho mayor que los pacientes que históricamente tuvieron la patología y que obviamente en su momento no tuvieron la terapia, con mortalidades claramente muy altas, cercanas al 70%. Miren que en este cuadro podemos observar que el tratamiento con fosfatasa alcalina mejoró la supervivencia de los pacientes hasta en un 90%, estas en la forma perinatal o de la infancia, que son en los pacientes menores de los 6 meses. Y aquí podemos observar también la evidente mejoría en el score de la salud ósea a nivel de la pared esquelética de los pacientes con hipofosfatasia, donde podemos observar la línea de base o la radiografía inicial del paciente antes de la terapia y 6 a 24 meses después, donde podemos observar claramente la mejoría de la mineralización y que esto obviamente, al mejorar el desarrollo de la caja torácica, va a mejorar también la expansión pulmonar, la mecánica respiratoria y por lo tanto la supervivencia de los pacientes, lo que claramente demuestra el beneficio importante de la fosfatasa alcalina en los pacientes con esta enfermedad y por eso es importante el diagnóstico precoz para poder evitar no solamente la muerte de los pacientes, sino mejorar su calidad de vida. Son pacientes que muchas veces están conectados a ventilación mecánica invasiva durante mucho tiempo y miren que después de del inicio de la terapia, se puede observar el desmonte de la ventilación mecánica invasiva a terapias de soporte ventilatorio no invasivos o incluso desmonte total de la misma gracias a la mejoría de la expansión torácica y de la mejor movilidad a nivel de los músculos diafragmáticos y de la caja torácica como tal. El noveno desafío con los pacientes con hipofosfatasia, sin duda alguna, lo constituye el seguimiento y abordaje integral y multidisciplinario. Y este cuadro es muy importante porque nos muestra todos los grupos de profesionales de la salud que deben abordar estos pacientes, donde podemos claramente observar que están los neonatólogos para los pacientes en las formas perinatales o infantiles, por las manifestaciones obviamente a nivel de convulsiones y a nivel respiratorio que encontramos en estos pacientes, pero en todos los demás grupos encontramos los nefrólogos, los ortopedistas, los genetistas, los odontólogos, las nutricionistas, los cirujanos, los pediatras, los trabajadores sociales, los radiólogos, los oftalmólogos, los especialistas del dolor, etcétera. Como podemos observar, definitivamente hace falta en nuestro medio equipos multidisciplinarios. En algunas ciudades del país claramente hay grupos que manejan hoy en día enfermedades huérfanas y es importante que recordemos que estos pacientes con enfermedades huérfanas requieren un abordaje multidisciplinario y un manejo integral. Y si bien puede haber un líder dentro del grupo de los especialistas que está manejando estos pacientes, el seguimiento multidisciplinario e integral mejorará la calidad de vida de los pacientes y los desenlaces a largo plazo claramente identificados como lo vemos en esta publicación. Esto definitivamente es un desafío porque sin duda alguna, en algunas ciudades donde no contamos con todos los grupos multidisciplinarios, estos pacientes probablemente tengan que desplazarse hacia ciudades más grandes donde probablemente se les pueda brindar toda esta rehabilitación y atención integral, pero es un reto para todos y poder formar en nuestras instituciones de salud equipos multidisciplinarios que no solamente puedan manejar el tema de la hipofosfatasia, sino cualquiera de las otras patologías huérfanas para mejorar la calidad de vida de estos pacientes y que nos permita esto visibilizarlas. Quiero darles una invitación a todos porque obviamente en el 2019 se reunió un grupo de expertos multidisciplinarios donde hay genetistas, endocrinólogos, ortopedistas, nefrólogos, pediatras, entre otros, y generaron un consenso colombiano para el manejo de los pacientes con hipofosfatasia que ustedes pueden encontrar fácilmente en Google al colocar consenso colombiano de hipofosfatasia y lo pueden descargar, donde también pueden ampliar un poco más el tema, donde les muestran incluso los patrones de seguimiento que estos pacientes deben tener, la manera como se aborda básicamente el diagnóstico, que es básicamente lo que hemos visto a lo largo de la presentación que les he mostrado el día de hoy, y se muestra también la importancia de un seguimiento multidisciplinario en este grupo de pacientes. Y por último, pero no menos importantes, y lo coloqué como el desafío 10 porque sin duda alguna habla uno muchas cosas, pero siempre es importante que ustedes se lleven claramente unos mensajes para llevar a casa, para que obviamente no olviden algunos aspectos importantes. Y el primero es que esta enfermedad existe, que es una enfermedad huérfana, que es una enfermedad de una prevalencia baja, pero que si la podemos diagnosticar a tiempo, podemos evitar las complicaciones asociadas, porque es una enfermedad potencialmente fatal, progresiva, sistémica y hereditaria. Los síntomas de esta enfermedad pueden presentarse a cualquier edad. Ya vimos que tiene unas manifestaciones fenotípicas
diferentes edades. El espectro es realmente bastante amplio debido al patrón de herencia y que el diagnóstico básicamente se basa en la clínica y en los valores bajos de la fosfatasa alcalina. Por eso hago énfasis nuevamente en la tabla de referencia de la fosfatasa alcalina para la edad y género que ya mencionamos anteriormente. Que el estudio metabólico óseo junto a la clínica es clave para hacer los diagnósticos diferenciales. Ya vieron ustedes las características importantes que la diferencia de la osteogénesis imperfecta, del raquitismo carencial y del raquitismo XLH, como son básicamente el tema de que es la única enfermedad que tiene la fosfatasa alcalina baja dentro de estas del metabolismo mineral óseo y que muy a pesar de que estos pacientes tengan esas características clínicas y esos valores de fosfatasa alcalina bajo, el hecho de no tener una prueba genética, por así decirlo, positiva, descarta la enfermedad por los errores en los que ya habíamos mencionado, ya sea en la interpretación de la prueba o en la posibilidad de que tengamos un estudio en la que no se hayan podido identificar de lesiones o duplicaciones que a veces pueden ser insuficientes con algunos de los métodos tradicionales de secuenciación y que definitivamente el diagnóstico precoz será clave para evitar las secuelas, poder instaurar un tratamiento oportuno y que de esta manera obviamente se pueda mejorar la calidad de vida de los pacientes, como lo mencionamos en el estudio que mostramos al final. Es importante y recientemente en el mes de febrero se celebró el Día Mundial de las Enfermedades Huérfanas y aquí quiero volver a traer ese mensaje que se realizó por diferentes plataformas digitales y también a través de las redes sociales. Y es que definitivamente con las enfermedades huérfanas lo raro es no conocerlas. Y aquí quiero resaltar nuevamente con estas fotografías de muchos de los pacientes de hipofosfatasia que hay en el mundo y en las fundaciones de hipofosfatasia que definitivamente lo raro es que no conozcamos la hipofosfatasia y por eso hoy en esta presentación lo que buscaba justamente era darles a ustedes como pediatras unas pistas importantes que se llevaran a casa y en su práctica diaria para que eventualmente cuando se enfrenten con algunos pacientes con algunas características muy parecidas, ustedes puedan pensar en la posibilidad de que la hipofosfatasia puede ser un diagnóstico y lo puedan buscar. El compartir el conocimiento es parte de la labor de todos los médicos y de todos los profesionales de la salud y les dejo mis redes sociales y mi correo electrónico por si quieren que les comparta esta charla, algún artículo o cualquier otra información relacionada con esta patología, porque sin duda alguna ahí es donde nosotros también podemos aportarle a estos pacientes a llegar a un diagnóstico oportuno. Con esto termino mi presentación y quedo atento obviamente a si hay algún tipo de preguntas sobre la misma. Muchísimas gracias por su atención. Perfecto. Aquí tenemos un par de preguntas y la primera pregunta tiene que ver y me parece muy pertinente e importante y es ¿dónde puedo encontrar la tabla de referenciación de la fosfatasa alcalina por edad? Hoy la mostramos aquí en la presentación de hipofosfatasia, pero es importante que sepan que esta tabla de la fosfatasa alcalina por edad y sexo fue obviamente descrita por el estudio canadiense Caliper, donde obviamente se realizó un estudio en el que se buscaba básicamente en todos los pacientes pediátricos menores de 18 años hacer una estratificación por grupos de edades de los valores de referencia de los diferentes marcadores bioquímicos para muchas pruebas de laboratorio que se hacían rutinariamente en los pacientes. Y una de estas justamente fue la de la fosfatasa alcalina, pero también se evaluaron otro tipos de pruebas como el calcio, fósforo, etcétera. Entonces de ahí es donde viene obviamente esta tabla de la fosfatasa alcalina, donde claramente nos muestra la importancia de poder hacer esta interpretación. Esa es una pregunta muy importante y uno de los mensajes más importantes que tenemos que tener en cuenta. Muy bien, nos preguntan desde Perú, saludamos al doctor Chaponán, me parece muy importante que hoy estén conectados con nosotros, colegas de Latinoamérica. Muchas gracias por su participación y por su pregunta. Nos pregunta acerca sobre qué tipo de dieta debemos dar a los pacientes con hipofosfatasia o suplemento. Realmente es importante, doctor, y gracias por su pregunta, tener en cuenta que parte de estos pacientes pues van a tener de manera importante una alteración en su gran mayoría, como algunas otras patologías del metabolismo mineral óseo, en su salud ósea. Y realmente esos pacientes requieren una alimentación realmente normal, pero tener en cuenta sobre todo para el tema de la salud dental, el hecho de tener
una visita regular al odontólogo y disminuir en la medida de lo posible los azúcares por el hecho obviamente de la presentación de algunos pacientes con caries o abscesos dentales, que es algo que probablemente se comparte con los pacientes que tienen raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X. Entonces, básicamente eso es como una de las recomendaciones más importantes. Obviamente, esos pacientes requieren una nutrición completa, integral. Es importante tener en cuenta también por tener una de las complicaciones importantes y es el hecho de la nefrocalcinosis, probablemente en la medida de lo posible tratar de mantener una dieta en lo posible normosódica con un aporte de sodio entre 1 a 2 gramos al día para tenerlo también muy presente y evitar obviamente la precipitación de cristales de calcio a nivel de la médula renal y por ende producir la nefrocalcinosis, que es una asociación importante de esta patología. Muchas gracias, doctor, por su pregunta y realmente me da mucha alegría tenerlo acá. Muy bien. Nos preguntan también cuándo hacemos control laboratorial de estos pacientes. Esa pregunta es muy importante. Estos controles laboratoriales van a depender obviamente de la presentación clínica de los pacientes, porque obviamente los pacientes, dependiendo de si tienen una forma perinatal de la infancia, juvenil o del adulto, van a tener cierta periodicidad en la necesidad de hacer algunos estudios. En las formas perinatales o de la infancia, normalmente estos pacientes van a tener un seguimiento que puede ser entre mensual o trimestral, dependiendo si estos pacientes están o no con la terapia, porque básicamente lo que buscamos es tener justamente las metas del tratamiento o la indicación de tratamiento que estos pacientes tengan. Entonces, dependiendo del tipo de patología, del tipo de hipofosfatasía que el paciente tenga, el promedio puede oscilar alrededor de cada 3 meses y son básicamente la evaluación del metabolismo mineral óseo, al menos una vez al año cada 6 meses o de acuerdo a síntomas, evaluación radiográfica y al menos una vez al año también la evaluación de la ecografía renal por el tema de la presencia de nefrocalcinosis. Con eso corro en redes. Me pregunta Fernando, no sé si de pronto puedes nuevamente compartir la pantalla porque preguntan que nuevamente quieren ver de pronto el correo electrónico y las redes para poder obviamente compartir. No sé si lo podemos hacer. No sé si en este momento la están viendo. Sí, doctor, ya se ve. Perfecto. Doctora Danelis, un saludo y ahí le compartimos la pantalla nuevamente para que pueda tomar nota del correo. No sé si tienen alguna otra pregunta adicional sobre esto. Realmente para mí es muy importante haberles dado a ustedes como estas herramientas de diagnóstico de esta patología, porque realmente diagnosticarlas a tiempo, tratarlas, mejora realmente la calidad de vida de estos pacientes, más aún que son pacientes pediátricos que tienen toda una vida por delante y lo que buscamos siempre con ellos es mejorar realmente la calidad de vida de nuestros pacientes. Perfecto, yo creo que no creo que hay más preguntas, Fernando, y realmente a todos les agradezco su presencia hoy acá. Agradezco realmente al Laboratorio Alexion por invitarme hoy a participar de esta importante actividad, a la Sociedad Colombiana de Pediatría por permitir que a través de este espacio podamos llegar a nuestros pediatras, que son nuestros médicos de atención primaria que ven nuestros niños y que permite incluso que pueda llegar a pediatras en toda Latinoamérica, como hoy vimos a nuestro colega del Perú, que realmente me complace mucho que pudiese estar con nosotros hoy en esta actividad. Realmente muchísimas gracias a todos por su atención y estaremos obviamente atentos a cualquier solicitud o inquietud que tengan. Muchas gracias por la presentación y por estar acá hoy en esta presentación. Y nuevamente, Alexion, gracias por la invitación.